Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros somos Brunal Abogados y en alianza con Caracol Radio hemos abierto este espacio para hablar temas de seguridad social. Importante hablar de la pensión de sobreviviente, de sustitución y también de la nulidad de traslado, que es un tema que en los últimos años ha estado muy vigente de la mano a que los cambios que hicieron las personas hace algunos años se están reflejando hoy en la cuantía de sus pensiones. Le doy la bienvenida a la doctora Isabel Muñoz y la doctora Viviana Bernal. Doctora Isabel, cuéntanos sobre el proceso de nulidad de traslado. ¿Para quién va dirigido? ¿Cuáles son las ventajas? ¿A qué personas les beneficia? ¿A quiénes no? ¿Y qué se debe tener en cuenta para que una persona pueda aspirar a mejorar o a tener una mejor pensión? Buenas tardes, doctora Alexandra, y a todos los presentes. Sí, en este momento se puede tramitar el proceso de nulidad de traslado. Va dirigido a aquellas personas que alguna vez estuvieron afiliadas en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y que se trasladaron a los fondos privados. No pueden regresar en este momento por cuanto, como está establecido por la jurisprudencia, si les falta menos de 10 años para cumplimiento de la edad, no pueden regresar a trasladarse de fondo, hacer un traslado de régimen, perdón, porque tenemos el régimen de prima media, que es el que actualmente se encuentra administrado por Colpensiones, y tenemos el ahorro individual, que es el que se encuentra a cargo de las AFP. Si una persona se trasladó del régimen de prima media a las AFP y le faltan menos de 10 años para pensionarse, no puede regresar al régimen de prima media. ¿Qué pasa? Que en este momento muchas personas están recibiendo sus proyecciones de pensión en el régimen de ahorro individual, en los fondos privados, y están encontrando que la pensión que van a recibir está muy por debajo de su expectativa, de lo que en algún momento pensaron que iban a tener como pensión y de lo que les fue prometido al momento de trasladarse del régimen de prima media del Instituto de Seguros Sociales Colpensiones hoy al fondo privado. ¿Qué pasa? En este momento, la forma en la que las personas pueden retornar, si no cumplen con este requisito, que les falte más de 10 años para el cumplimiento de la edad, esto es 62 años hombres, o sea, que estén antes de los 52 años hombres y 47 años mujeres, pueden acceder a regresar a Colpensiones a través de un proceso de nulidad de traslado. ¿Qué busca el proceso de nulidad de traslado? Busca anular esa afiliación, ese traslado de régimen, por cuanto al momento de realizarse no contaba con los requisitos para que el consentimiento estuviera libre de vicios. Pues se ha encontrado que las personas al momento de trasladarse se les dio una información que si bien del todo no es que no sea cierta, no es muy ajustada a lo que se presenta hoy. Es verdad que las personas pueden optar por pensionarse antes, pero ¿cómo va a suceder eso, que las personas se puedan pensionar antes? Tienen que reducir su mesada pensional para poderse pensionar antes, y realmente pues esto nadie lo quiere, y eso no fue muy claro al momento del traslado. Así, con todas las promesas que se hicieron en ese momento, hay cosas que no se ajustan a lo que se está presentando, y las personas se encuentran muy afectadas, encontrando que sus pensiones van a ser, no van a encontrarse para nada ajustadas a esa solicitud. Y cuando se hace la proyección de lo que hubiese sido su pensión en Colpensiones, pues encuentran que la tasa de reemplazo es muy diferente y que tendría un mayor beneficio estando en Colpensiones que estando en el fondo privado. ¿Qué se debe mostrar en estos procesos para que sean viables? En primer lugar, que el consentimiento estaba viciado de nulidad, o que la persona no se podía trasladar porque no tenía el tiempo para trasladarse. Esto se demuestra con que si la persona no tuvo la proyección, no tuvo toda la capacitación que se requiere. Esto es además por escrito, debe contar con esa capacitación por escrito para que pueda volver, además del perjuicio que es la reducción en la mesada.
no es conveniente, o digamos que no sería un candidato para este tipo de procesos una persona que siempre ha cotizado con un salario mínimo, porque pues su pensión igualmente sería un salario mínimo en Colpensiones o un salario mínimo en el fondo privado. No, aquí no está la afectación como tal, o una persona que tal vez no va a cumplir con el requisito de semanas, pues en el fondo privado va a tener la garantía de la pensión mínima que se puede adquirir con 1.125 semanas de cotización, a diferencia de Colpensiones. Entonces, es importante que para que una persona pueda retornar al régimen de prima media, pueda demostrar que su consentimiento estuvo viciado de nulidad, esto es que no fue capacitada correctamente al momento del traslado, que no se le hizo la proyección, que no se le informó con cuál era el ingreso base de cotización que debía mantener para poder llegar a esa pensión, a esa mesada que aspiraba a llegar cuando llegara el momento de pensionarse, de cumplir los requisitos, y que tenga realmente este detrimento en lo que sería su mesada pensional en el fondo privado. Doctora Isabel, en un ejemplo, existieron escenarios donde las personas, incluso masivamente, llegaban los fondos a informar situaciones y se pasaban del régimen de prima media a los fondos privados y se hicieron unas promesas, se les hablaba de que aquí era benéfico y situaciones que son ciertas, porque se puede heredar, por ejemplo, porque se pueden pensionar anticipadamente. Entonces, sí es cierto que existen unos beneficios y unas ventajas. Lo que faltó en estos escenarios podría haber sido, en algunos casos, una información mucho más clara de realmente cómo se iban a materializar estos beneficios que existen. En un escenario judicial, ¿cuáles son las pruebas que se le deben presentar al juez? Es decir, hay una brecha pensional, de lo que tú nos estás hablando. Si me pensiono por aquí, mi pensión seguramente son 2 millones de pesos. Si me regreso al régimen de prima media, pueden incluso ser 5, porque hemos visto casos donde realmente la brecha es significativa. ¿Cuáles son los elementos probatorios que un escenario judicial se deben presentar? Así es, doctora Alexandra. Es importante que en el proceso laboral ordinario se demuestre este vicio de nulidad. ¿Y cómo se demuestra? Con que la persona sí estuvo asesorada adecuadamente, pero no es una asesoría que sea solo verbal, como se expone en el proceso por parte de los fondos cuando contestan su demanda. Ellos tienen la carga de la prueba por ser la entidad que tiene, pues, está en una mejor posición. Ellos tienen la carga de la prueba y deben demostrar con pruebas escritas que la persona sí fue asesorada correctamente, que se le explicó todo esto de que si bien sí podía acceder antes a la pensión, ¿qué implicaría acceder antes a la pensión? ¿Qué implicaría que quisiera heredar la pensión a sus hijos? Todas estas situaciones tendrían que estar muy anotadas, tendrían que haberse explicado cuál era el ingreso que tenía que mantener para poder lograr esa mesada pensional que anhelaba llegar a tener para mantener su estilo de vida. Y es por eso que entonces la parte probatoria está a cargo del fondo privado y el fondo debe demostrar esa capacitación que realizó al momento del traslado. No es solo la afiliación, no es la letra chiquita que está en el renglón en el que se firma por parte del afiliado, en el que dice que entendió todo, que estaba muy claro, que su consentimiento era libre. No, eso no es suficiente para que el fondo demuestre la debida capacitación. Debe demostrar que hizo un estudio juicioso en el que incluso si era posible que la persona desistiera de hacer el traslado con la capacitación que el fondo le daba, así lo hiciera, porque los fondos tienen el deber del buen consejo y asimismo entonces se les exige que si es una de las consecuencias que la persona se desanime de trasladarse, tenga que dar esta capacitación de una manera muy oportuna, muy clara, muy contundente, para que la persona al momento de decidir su consentimiento sea totalmente libre y esté muy claro
cuál es el acto que está realizando. Doctora Viviana, en temas pensionales hay una situación que es la pensión de sobreviviente o de sustitución. Esta figura tiene un soporte jurídico, pero también un soporte jurisprudencial. La jurisprudencia, que son las decisiones que en este caso de la Corte Suprema de Justicia modula, da alcance, modifica lo que la ley ha dicho o, o el tratamiento que se le ha dado a los requisitos y a lo que se necesita para que una persona pueda solicitar o aspirar a una pensión de sobreviviente, de sustitución. ¿Podrías, por favor, explicarnos cuáles han sido estos requisitos tradicionalmente? Si existe algún tipo de modificación reciente que ha dicho la Corte, teniendo en cuenta que estos procesos siempre están en constante evolución y desarrollo por parte de las altas cortes. En buena hora, sí, Alexandra, ¿cómo estás? Sí, es importantísimo establecer varias situaciones que han venido trayendo importantes cambios en la jurisprudencia del país frente al tema del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Por primera vez, por parte de la Corte Suprema de Justicia, se ha entendido de manera categórica un factor diferenciado de los requisitos para acceder a la llamada pensión de sobrevivientes y sus notorias diferencias con lo denominado sustitución pensional. Importantísimo, Alexandra, establecer que al momento de fallecer un afiliado del sistema de seguridad social en pensiones, se deja por parte de este, para sus beneficiarios, el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, condición categóricamente distinta al fallecimiento de un pensionado, toda vez que quien fallece al momento de ser pensionado deja causado para sus beneficiarios el reconocimiento de una sustitución pensional. A lo largo de la tradición histórica en nuestro país, la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional han tenido requisitos disímiles para el acceso. La Corte Constitucional lo ha venido repitiendo en reiteradas oportunidades, pero en buena hora la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral en reciente pronunciamiento de junio de este año acaba de establecer grandes diferencias interpretativas de la Ley 100 modificada por la Ley 797 del año 2003 en cuanto al reconocimiento de una y otra prestación, marcando una diferencia notoria entre los requisitos que debe probar el beneficiario de la pensión de sobrevivientes y aquellos requisitos que debe probar el beneficiario de la sustitución pensional, dejando de lado de forma absolutamente importante que aquellas cónyuges o compañeras permanentes que pretendan reclamar el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, esto es, cuando su cónyuge o compañero permanente muere siendo afiliado, ya no tendrán que probar 5 años mínimos de convivencia con el fallecido, sino que únicamente tendrán que probar que éste dejó causadas 50 semanas en los 3 años anteriores al momento de su fallecimiento. Por su parte, en cambio, para el reconocimiento de la sustitución pensional, como ya existe un derecho reconocido, la cónyuge o compañera permanente sí tiene la obligación de probar los 5 años de convivencia. Entonces, Alexandra, para resumirte, ¿dónde se divide esta historia interpretativa de las altas cortes? En que hoy, al momento de fallecer un afiliado del sistema de seguridad social, exclusivamente su cónyuge o compañera permanente en calidad de beneficiaria no tendrá que demostrarnos los 5 años de convivencia, sino solamente demostrarnos que el causante dejó 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Y por su parte, si quien fallece es un pensionado, deja causada a sus beneficiarios una sustitución pensional y aquí ya no tengo que probar semanas porque el derecho ya está causado y tengo que probar los 5 años de convivencia. Doctora Viviana, para que las personas que nos estén escuchando puedan entenderlo mejor a través de un ejemplo, porque de tu explicación se deriva que no es lo mismo un afiliado que un pensionado. El afiliado, su compañera permanente o su cónyuge podrá aspirar a una pensión de sobreviviente
y el que ya tiene la pensión, ahí sí será una sustitución. ¿Qué diferencia hay en estos dos escenarios en caso de que sea una compañera permanente o una cónyuge? ¿La Corte distingue, la ley distingue sobre esas dos situaciones? Alexandra, vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Viviana, casada con Francisco, lleva 4 años de convivencia con este. Francisco es un afiliado del sistema de seguridad social en pensiones. Aún no ha causado su derecho a la pensión de vejez. A la luz de la interpretación anterior a la jurisprudencia, Viviana, en calidad de cónyuge supérstite de Francisco, no hubiese podido acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes, pues la interpretación que se hacía de la norma es que Viviana debía demostrar haber convivido 5 años con el fallecido, toda vez que falleció siendo afiliado del sistema. Ahora bien, el cambio de la jurisprudencia abre las puertas a Viviana para convertirse en una potencial beneficiaria exitosa del reconocimiento a la pensión de sobrevivientes, toda vez que se encontraba casada con Francisco y aunque no llevaba 5 años de convivencia, el nexo causal de la interpretación de la jurisprudencia hoy solo le exige que pruebe que Francisco cotizó 50 semanas anteriores al momento, en los 3 años anteriores al momento de su fallecimiento. Esa interpretación, Alexandra, es indistinta si Viviana es cónyuge o es compañera permanente. Ahora bien, por el contrario, si quien fallece es Francisco, esposo de Viviana, pero Francisco pensionado por vejez, la norma le va a exigir a Viviana cumplir con el requisito de los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento de Francisco, en atención a que la diferencia aquí se realiza entre la muerte de un afiliado y la muerte de un pensionado. Muchas gracias, doctora Viviana, doctora Isabel, por sus comentarios. Es de la mayor relevancia hablar sobre los temas de seguridad social. A todos los que nos están viendo a través de Caracol Radio, nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en este video y si tiene un caso nos puede consultar. Recuerde que somos Brunal Abogados. Feliz tarde para todos.